Hola a todos, espero que estén súper bien. En este video voy a grabar el repaso que hicimos ayer viernes. Por problemas técnicos el Google Meet no me dejó grabar el repaso ahí mismo, así que lo estoy grabando ahora, después se los mando para que repasen lo que vimos. Si no estuvieron ayer lo pueden ver igual. Y eso, mientras estén viendo el video tengan a mano cuadernos, lápiz para que vayan tomando apuntes y para que vayan haciendo los ejercicios también. Lo que nos vamos a fijar en este video es en la parte de química de lo que hemos visto en el curso, porque esa parece ser una parte más o menos compleja, la parte de cómo leer los símbolos, tenemos varios números, tenemos después la tabla periódica que es un poco enredada de ver en a primera vista, entonces en eso nos vamos a enfocar. Lo primero que vamos a ver es esta simbología. Y para construir el camino hacia esa, primero tenemos que recordar qué es el átomo. El átomo es todo lo que forma la materia, es la unidad fundamental de la materia, y su estructura interna es un núcleo donde yo tengo dos partículas, los protones, que son partículas de carga positiva, y los neutrones, que son partículas de carga cero. Y alrededor de este núcleo girando se encuentran los electrones, otra partícula que tiene carga negativa. Entonces tengo tres partículas dentro de cada átomo, electrones, protones y neutrones. Y la cantidad, claro, la cantidad de estas partículas me va a ayudar a definir ciertas propiedades de los elementos. La identidad del elemento, cómo van a reaccionar, con qué otro elemento va a reaccionar. Todo eso tiene que ver con estas partículas. Por eso es necesario que aprendamos a leer la simbología y así identificar cuántos electrones tengo, cuántos protones tengo, cuántos neutrones tengo. ¿Ya? Entonces, tenemos esas tres partículas dentro de cada átomo. Y ahora vamos a ver la simbología. Entonces, como les mencioné, tengan ahí cuaderno y lápiz y vayan anotando esto. En esta simbología, el X es el símbolo del elemento que sale en la tabla periódica. Puede ser hidrógeno, helio, oxígeno, azufre, el símbolo de un elemento. No es necesario que se aprendan todos los elementos. Hay algunos que van a salir muy frecuentemente, entonces es bueno que lo tengan presente. Ahí más abajo les voy a mencionar cuáles son. El Z, el número que está acá, es el número atómico y me indica la cantidad de protones que tengo. El número másico, que es el A, me indica la suma de protones más neutrones. ¿Ya? Entonces, si me preguntan cuántos protones tiene ese elemento, me fijo en este número. Si me preguntan cuántos neutrones tiene ese elemento, lo que yo tengo que hacer para sacar la cantidad de neutrones es restar estos dos, el A menos el Z. ¿Ya? Restando esto con esto, me va a dar el número de neutrones. Ahí más abajito están los ejercicios que vamos a ir viendo. Y hay algunos casos que vamos a ver más adelante donde esta simbología además acá tiene otro número, que puede ser más, por ejemplo, más 3, puede ser menos 2, o sea, es un número que tiene un signo, y ese signo es la carga. Entonces, vamos a ver que hay algunos átomos que adquieren carga positiva o carga negativa, y que eso ocurre por un movimiento de electrones. Ese átomo perdió o ganó electrones, pero eso lo vamos a ver un poco más abajo. Cuando yo tengo la simbología así, sin ningún número con carga, el número de electrones es igual al número de protones. Solo en los elementos que no tienen carga, solo en los átomos que no tienen carga. Los electrones son iguales a los protones. Entonces este número también me va a dar el número de electrones. Entonces quiero que
que les quede muy claro es que el Z siempre, siempre, siempre es el número de protones, pero no siempre es el número de electrones. Eso ocurre solo cuando ese átomo no tiene carga. Si tiene una carga, eso va a cambiar. Y lo vamos a ver un poco más abajo. Entonces, los ejercicios que vimos en el repaso, ahí sale igual todo escrito, para que lo vayan recordando, es ir llenando estas tablitas. No es muy probable que les pongan una tabla así en la prueba. Esto es como para ejercitar. Pueden preguntarles de distintas formas. Me pueden dar un número atómico y me preguntan el número de protones o electrones. Puedo ir rellenando distintas cosas, pero esto es como para ejercitar. En el video yo voy a hacer los ejercicios, pero la idea es que ustedes lo hagan varias veces. Primero lo pueden hacer con ayuda, viendo el video, y después la idea es que lo hagan por su cuenta. Entonces, número atómico Z me lo indica siempre el de acá abajo. 2. Número másico es el que está acá arriba. 4. El número de protones siempre es igual que el Z. 2. Y el número de neutrones es la resta de estos dos. 4 menos 2. 2. Y finalmente el número de electrones es, en este caso que no tengo nada acá, no tiene ninguna carga, es la misma cantidad de aquí. 2 también. El otro, el hierro. Número atómico, 26. El número de ahí abajo. Número másico, el de acá arriba, 56. Disculpen si hubo un corte ahí, que tuve un problema con la pizarrita que uso para escribir, pero volvimos acá. Entonces estábamos aquí, ¿cierto? Primero me piden, perdón, primero me piden el número atómico, que es el que está acá, 26. Después el número másico, el de acá arriba, 56. El número de protones siempre va a ser el Z, 26. Número de neutrones es la resta entre estos dos, 30. 56 menos 26. Y el número de electrones, cuando no tengo una carga, es lo mismo que acá. Es la misma cantidad que los protones, 26. Y seguimos. Aluminio 13, 13 número atómico, 27 número másico, que es el de acá. Número de protones, el número másico, 13. Número de neutrones, la resta entre estos dos, 27 menos 13 sería 14. Y el número de electrones igual al número de protones, 13. Esto lo voy a cambiar, es 10 y 20. Ahí se los mando corregido cuando les envíe esta misma presentación. Número atómico, el de abajo, 10. Número másico, el que está acá arriba, 20. Número de protones, siempre va a ser el Z, 10. Número de neutrones, la resta entre el másico y el atómico, 20 menos 10, 10. Y el número de electrones igual al número de protones, 10 también. Pasamos al flúor. Aquí, de nuevo, vayan viendo los ejercicios, vayan pausando el video, vayan completando ustedes la tabla, repítanlo las veces que tengan que hacerlo, vayan con calma viéndolo, pero siendo conscientes de si están entendiendo o necesitan repasar alguna parte. Flúor. Número atómico, el de acá abajo, 9. Número másico, el de acá arriba, 19. Número de protones es el número atómico, 9. Neutrones, la resta entre esos dos, 19 menos 9, sería 10. Y el número de electrones igual al número de protones, 9. Y el cloro, número atómico, 17.
número atómico Z, número másico A, 35, número de protones es el número atómico, neutrones, la resta entre el A y el Z, 35 menos 17, serían 18, y electrones serían igual que la cantidad de protones, 17 electrones. El último sería dar los datos que el número de protones, perdón, el número de neutrones, el número de electrones y el número atómico. No me dan la simbología. Acá no me interesa qué elemento es, lo que me interesa es completar la información que me falta. El número de protones, que era esta columna de acá, es igual al número atómico, serían 19. Y el número másico, que es el que me falta aquí, es la suma de esos dos. El número másico es la suma de protones y neutrones. Sería 19 más 39, 58. Aquí lo mismo, me falta cierta información. Me dan el número de protones, 16. Entonces el número atómico es 16. Número atómico siempre es la cantidad de protones. Y me falta el número de neutrones, que es la resta entre estos dos. 32 menos 16 serían 16 neutrones también. Esa es la primera tabla, vayan viéndolo con calma, la repasan, la hacen 1, 2, 3 veces las necesarias. Y ahora, como les decía más arriba, ahora sí tengo elementos, tengo átomos, perdón, que tienen una carga, son iones. Los iones son átomos que adquieren una carga, positiva o negativa. Cuando es una carga positiva, significa que eso pierde, o perdió, perdón, significa que eso perdió electrones. Y cuando tengo una carga negativa, significa que ganó electrones. Entonces fíjense en eso también. Cuando yo tengo un ion, un átomo que tiene una carga positiva o negativa, siempre es por movimientos de electrones, nunca de protones, de electrones. Carga positiva significa que ese átomo perdió electrones. Si me dice carga más 3, significa que perdió 3 electrones. Carga negativa significa que ganó electrones. Si me dice, por ejemplo, carga menos 3, sería que ese átomo ganó 3 electrones. ¿Ya? Entonces, el símbolo me indica si es pérdida o ganancia de electrones y el número me indica cuántos electrones ganó o perdió. Entonces, vamos completando la tabla con eso. El número atómico másico de protones y neutrones, o sea, hasta acá, hasta aquí, es lo mismo que hicimos en la diapo anterior. Los electrones vamos a tener un poco más de ojo. Entonces, número atómico Z, el de acá abajo, 24, número másico, 52, número de protones, sigue siendo el número atómico, neutrones es la resta entre estos dos, número de neutrones sería la resta, 52 menos 24 serían 28 neutrones, y los electrones, aquí vamos a tener ojo. Electrones, tengo que fijarme en la carga, me dice que ese elemento, el cromo, perdió 3 electrones. Sería el número atómico menos 3, 21 electrones. ¿Ya? Eso significa que el cromo sin carga tiene
24 electrones, la misma cantidad del número atómico. Pero la carga me indica que de eso yo le resté 3, me queda en 21. Entonces ahí pueden hacer con que cuando yo tengo una carga, cuando es carga positiva, le resto al número atómico ese número, 24 menos 3. Cuando es carga negativa, al número atómico yo le sumo esa cantidad. Y seguimos. Hierro más 2. Número atómico 26. Número másico, el de arriba, 56. Número de protones igual al número atómico, 26. Número de neutrones sería 56 menos 26, 30 neutrones. Y electrones, de nuevo nos fijamos en la carga. Ese átomo perdió 2 electrones. Sería 26 menos 2, 24 electrones. Y la carga, más 2. Lo mismo. Aluminio, número atómico, 13. Número másico, 27. Número de protones, 13. Número de neutrones, la resta, sería 14. Y número de electrones sería más 3. O sea, perdió 3 electrones. Al número atómico le saco 3. 10. Y carga, más 3. La carga es la que sale acá arriba. Después el magnesio. Número atómico, 12. Número másico, 24. Protones, 12. Neutrones, 24 menos 12, 12 también. Y electrones sería el número atómico menos 2. 10 electrones. Y carga, más 2. Cuando la carga no tiene ningún número, por ejemplo acá sale menos, ahí hay un menos 1. Entonces en el flúor, número atómico 9, número másico 19, número de protones 9 de nuevo, número de neutrones 19 menos 9 serían 10, y el número de electrones sería el número atómico 9, carga negativa, ese átomo ganó un electrón, 9 más 1, 10 electrones, y carga menos 1. Y el cloro, atómico 17, másico 35, protones 17, neutrones, la resta 18, la resta del número másico con el número atómico, y electrones sería número atómico 17, carga menos 1, le sumo un electrón, más 1. Aquí tengo 18 electrones y carga menos 1. Y las que faltan las hacen ustedes. ¿Ya? Entonces de esta tabla, ojo con que el número atómico, el Z, número atómico Z, siempre, siempre, siempre va a ser el número de protones. Pero para sacar el número de electrones, tengo que ver la carga. Voy a borrar eso, que hay muchas cosas ahí. Para el número de electrones, tengo que ver qué carga tiene ese átomo. Carga más 3 significa que al número atómico le resto 3 electrones. Carga menos 1 significa que al número atómico le sumo un electrón. Ya esas serían como las operaciones al revés un poco. Carga positiva me dice que yo tengo que restarle electrones. Carga positiva me indica, o sea, perdón, creo que me enredé. Carga positiva me indica que yo tengo que restarle electrones. Carga negativa me indica que yo tengo que sumarle electrones. Serían como las operaciones contrarias. Eso, ya, eso con la simbología. Entonces ahora la tabla periódica, que también es como una zona de conflicto un poco. Entonces esta es la tabla periódica, que es la zona, o es el diagrama de cómo están ordenados los elementos. Y están ordenados según el número atómico, el Z. ¿Ya? El dónde está el número atómico
va a variar respecto de la tabla, pero les van a decir cuál es. ¿Ya? Los ejercicios que nosotros vimos recién, el número atómico estaba abajo, pero puede que esté arriba, pero que esté indicado. ¿Ya? El número atómico, el Z, que es el número de protones. Entonces, los elementos están ordenados según su número atómico. Parto de acá, número atómico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, y así voy. Entonces el número atómico va aumentando hacia la derecha y hacia abajo. ¿Ya? Y lo que tenemos acá son distintas familias, distintos grupos de elementos. Los que nos interesan a nosotros por el momento son dos grandes grupos: los metales y los no metales. Los metales son, en esta tabla, todos los que están celestes y los que están acá abajo. Esta tablita de acá. Entonces son todos los celestes y todos los de aquí. Todos esos son metales. Los no metales son los que están acá. Y los que están justo en esta escalerita, el aluminio, Al, el germanio, el antimonio, que es el Sb, todos esos que están como en una escalerita son metaloides, que tienen propiedades intermedias, están como al medio de los metales y los no metales. Y otra familia, que es esta última columna de la derecha, todos esos que son como cafecitos, son los gases nobles. ¿Ya? Entonces vamos a ver las propiedades de cada uno. Propiedades como muy general. Los metales son sólidos a temperatura ambiente menos el mercurio. ¿Cierto? Que nosotros tenemos mercurio en los termómetros y el líquido. Entonces, todos los metales son sólidos a temperatura ambiente, como 25 grados, menos el mercurio. Presentan brillo, son dúctiles, eso significa que yo puedo formar un alambre a partir de esos metales. Son maleables, que yo puedo formar láminas, los puedo aplanar. Todos los metales son buenos conductores de calor y electricidad y se pueden hacer aleaciones, ¿cierto? Cuando yo fundo y mezclo dos o más metales. Y los no metales son un poco los contrarios. Se encuentran en los tres estados de agregación, o sea, líquido, sólido y gaseoso a temperatura ambiente. O sea, a temperatura ambiente, algunos no metales son líquidos, otros son sólidos, otros son gaseosos. No poseen brillo, no son dúctiles ni maleables, y no son buenos conductores de calor ni de electricidad. Ya esas son como propiedades contrarias a los metales. Y el último grupo, que era el que en la tablita estaba aquí en la última columna, son los gases nobles. La gracia de los gases nobles es que no tienen gracia, son gases inertes. Cuando yo digo inertes significa que son gases que no reaccionan con nada, no forman moléculas, están bien por su cuenta, no reaccionan con nadie, no se meten con nadie. ¿Ya? Los gases nobles son inertes, no tienen ni un brillo. Y presentan la mayor estabilidad de toda la tabla periódica. Ya como son tan estables por su cuenta, no tienen que hacer nada, ya están bien. Y lo que nos interesa a nosotros es que esa estabilidad se la da su número de electrones. ¿Ya? No vamos a entrar mucho en detalle con eso, quizás en otra clase, en otro repaso, pero lo que nos interesa es que los gases nobles sirven de alguna forma como un punto de referencia para todos los restos de los elementos. Todo el resto de elementos de la tabla periódica busca ser como los gases nobles, en términos de su número de electrones. ¿Ya? Nosotros vimos en uno de los formularios que la formación de enlaces siempre va a ser a través de electrones. De repente yo voy a ganar electrones, de repente voy a ceder, de repente voy a compartir, siempre en términos de electrones. Y eso ocurre para tener la misma cantidad de electrones que cualquiera de los gases nobles. Vamos a ver un poquito más abajo
eso cómo podríamos verlo en un ejercicio. Pero por ahora, los gases nobles son los gases o son los elementos más estables de toda la tabla periódica. Esa estabilidad la da su número de electrones y el resto de los elementos todos quieren ser como los gases nobles. Todos quieren tener el mismo número de electrones que alguno de los gases nobles. ¿Ya? Serían como los modelos a seguir. Y ahí bueno, y nosotros en el ensayo, en el simulacro, en algunas pruebas sale como una tabla periódica eh, resumida, como muy cortita, los elementos que nos interesan a nosotros. Entonces, como les decía, aunque no nos vamos a aprender todos los elementos, sí tenemos que ver, por último, algunos que nos permiten guiarnos en los grupos, ¿ya? Porque acá está como una tabla reducida que cortaron toda esta parte. Esta columna la unieron con la de acá. Entonces, tenemos que saber que el aluminio es un metaloide, está ahí como solito, y acá se marca la línea entre los metales y los no metales. Todos estos son metales y todos acá son no metales. El boro está ahí como justo donde no debería estar. Esta es parte de aquí. Ya el aluminio es como parte de los metales, pero el boro es parte de los no metales. Entonces quizás podemos hacer otra división más. A ver. Sería como eso. Ahí sí. Esa sería la división más acertada. Entonces aquí tengo no metales, acá tengo metales. Y estos son los gases nobles. Ya, voy a anotar acá los nombres, quizás de cada uno de esos elementos, para que los repasen un poco, tengan un poco más de noción qué significa cada cosa. Por eso, no son todos los de la tabla, son esos los que siempre salen, ya los que salen con más frecuencia. H, hidrógeno, Li, litio, Na, sodio, K, potasio, berilio, magnesio, calcio, voy a seguir acá, B, boro, aluminio, carbono, silicio. Ahora voy a borrar, así que si van escribiendo, pausenlo un poquito, escriben todo y después siguen. Quedamos en el silicio, N, nitrógeno, fósforo, oxígeno, azufre, flúor, cloro, helio, neón y argón. Ya, eso anótenlo, ténganlo a mano. Por último, a fuerza de ejercicios, de ir viéndolos, se van a ir como incorporando de a poco. Ya, entonces vamos a pasar a la otra. ¿Cómo puedo relacionar la tabla periódica con lo que hemos visto? Vamos a ver este ejercicio. Teníamos la división acá. ¿Ya? No metales, metales. La primera, de los siguientes elementos, ¿cuáles son buenos conductores de calor y electricidad? Entonces ahí tenemos que ir asociando las propiedades de metales y no metales, las definiciones, las que salían más arriba. Esto.
qué propiedades pertenecen a los metales, qué propiedades pertenecen a los no metales. ¿Cuáles eran buenos conductores de calor y electricidad? Metales. Los metales son los buenos conductores. Entonces aquí tengo que ver cuál está en la zona de los metales en la tabla. El litio, que lo tengo acá. El sodio, que lo tengo acá. El magnesio, que está ahí. El calcio, que está acá. Todo el resto... ojo, lo siento mucho, se me olvidó mencionar eso. Si vemos la tabla, veo que el hidrógeno está infiltrado en esa zona. Está en la zona donde hay puros metales, pero el hidrógeno es un no metal, está ahí de colado. Ya está en la zona, muchos de los que están cerca son metales, pero el hidrógeno es un no metal. Entonces, acá el hidrógeno no me sirve. El bromo está acá abajo, tampoco me sirve. El flúor tampoco. El azufre tampoco, está acá. El neón tampoco, es un gas noble. El criptón está acá abajo, tampoco. Y el potasio, ahí me faltaba el potasio, que también es un metal, que está aquí. Entonces, relacionamos lo que me dicen de la propiedad, buenos conductores de calor y electricidad, y me acuerdo, los metales son buenos conductores. Veo cuáles son metales. De los siguientes elementos, cuáles no son reactivos, esa propiedad era de los gases nobles. Entonces tengo que ver cuál de todos esos elementos está en esta columna. Sería el argón, el neón y el helio. Aquí están cada uno de esos. Todo el resto está en otra zona. Todo el resto de los elementos son reactivos. Los únicos que no son reactivos son los gases nobles. Entonces, todo el resto lo descarto. Ya esto vayan repasando, lo tengan a mano las propiedades que vimos, cuáles son buenos conductores, cuáles son malos conductores, y los vamos relacionando con su posición en la tabla. Ya, y lo que les decía respecto a los gases nobles. De los siguientes iones, ¿cuáles presentan igual cantidad de electrones? Claro, acá. ¿Cuál de los siguientes iones son estables? Eso sí, eso vamos a ver primero. Para ver cuál de estas especies es estable, tenemos que ver cuál tiene la misma cantidad de electrones que cualquiera de estos que están acá. Entonces aquí vamos a hacer dos ejercicios. Primero, leer la tabla con el número atómico. En esta tabla el número atómico está acá arriba. El Z está aquí. ¿Ya? El helio dice que tiene el número atómico 2. Entonces la cantidad de electrones que tiene es 2. ¿Ya? Aquí no tienen ninguna carga. El neón, número atómico 10, tiene 10 electrones. Y el argón, 18 electrones. Entonces voy a ver cuál de estas especies tiene o 2 electrones, o 10 electrones, o 18 electrones. El potasio, vamos a ver la primera. Me dice que tiene número atómico 19. Pero esta especie, ese átomo, tiene carga más 3. Eso quiere decir que perdió 3 electrones. Entonces quedó en 16 electrones. Y no es ninguno de los que está acá. Entonces no me sirve. No es un ion estable. El sodio, veo el sodio en la tabla, tiene 11 de número atómico. Sodio más tiene número atómico 11. El número de electrones sería 10. Tengo carga más 1, le quito un electrón. Entonces, esta especie tiene la misma cantidad de electrones que el neón. Entonces, es estable. Eso significa que sea estable, que tenga la misma cantidad de electrones que cualquiera de los gases nobles, del que esté más cercano en número. Y así vamos haciendo cada uno. ¿Ya? Les voy a anotar los resultados y ustedes van haciendo los ejercicios. El calcio más 2 tiene el número atómico 20, queda con
18 electrones. La misma cantidad que el argón. Entonces, también me sirve. Ahora, el flúor. Flúor menos 3 me dice que tiene número atómico 9. Entonces, tengo 12 electrones. No es ninguno de los gases nobles. No me sirve. Magnesio más 4. Busco el magnesio, número atómico 12. Entonces el número de electrones sería 8. Perdió 4 electrones. No hay ninguno de los que está acá. No me sirve. Ahora el oxígeno menos 2. Oxígeno menos 2. Número atómico 8. Gané 2 electrones. Tengo 10 electrones. Y aquí tengo la misma cantidad que el neón. Eso sí me sirve. De nuevo, como les mencioné, esta parte la voy a hacer un poco más rápida para que ustedes la hagan con más calma. Ya por último aquí tienen anotados los resultados y después lo van haciendo por su cuenta. Fósforo, fósforo menos 1, veo el fósforo en la tabla, número atómico 15. Entonces, el número de electrones sería 16 electrones. Gané un electrón. No se parece a ninguno. No me sirve. Y el último, azufre menos 2, busco número atómico 16, gané 2 electrones, tengo 18 electrones. Y ahí sí me parezco al argón. Tengo la misma cantidad de electrones que el gas noble argón. Entonces, sí me sirve. ¿Qué hicimos? Hicimos calcular la cantidad de electrones de cada una de estas especies con la carga, saco el número atómico de acá y veo si tengo la misma cantidad de electrones que cualquiera de los gases nobles. ¿Ya? O sea, si esas especies tienen o 2 electrones, o 10 electrones, 18 electrones, después los que siguen son 36, 54, o sea, los gases nobles que están más abajitos en la tabla, pero que no salen acá. Si esas especies tienen cualquiera de estas cantidades de electrones, es estable. Si no, no es estable. Y ese ejercicio, ese ya lo hemos visto más o menos en la tablita de arriba, con lo que ya hemos repasado. Me preguntan de los siguientes iones, ¿cuáles presentan igual cantidad de electrones? Entonces, lo que hay que hacer es ubicar el elemento en la tabla. K más 1 me dice que tengo número atómico 19. Y con eso puedo sacar la cantidad de electrones como lo hemos estado haciendo, ¿cierto? Número atómico 19, carga más 1, le resto un electrón, son 18. Y eso lo van haciendo con cada uno de estos. Voy a anotar la respuesta aquí en el video para que la vean y lo vayan calculando ustedes. Potasio tiene 18, este sodio tiene 10 electrones, este calcio tiene 18 electrones, este flúor tiene 10 electrones, el magnesio 10 electrones, el oxígeno 10 electrones, el fósforo menos 3, 18, y el azufre menos 2, 18. Entonces, los que son iguales son potasio, calcio, fósforo, azufre. Todos esos tienen 18 electrones. Y por otro lado, el magnesio, el sodio, el flúor y el oxígeno, todos esos iones tienen 10 electrones. ¿Ya? Y con lo que vimos recién, de los gases nobles, todos esos iones serían estables. Los que tienen 18 electrones se parecen al argón, al de acá.
Y los que tienen 10 electrones se parecen al neón, al que está acá. Entonces, todos estos iones tienen la misma cantidad de electrones que algún gas noble. Entonces, todos estos son estables. Eso sería la última parte. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Voy a ir a una página en blanco. Lo que vimos fue, vamos a hacer como un resumen acá, el número atómico y el número másico. Número atómico, los protones. Número másico, protones más neutrones. Vimos también que los neutrones los calculo restando esos dos, el másico menos el atómico. ¿Qué vimos de los electrones? Que si mi elemento no tiene carga, Z es igual a los protones y también a los electrones. Si mi elemento sí tiene una carga, si es carga, por ejemplo, más 3, Z sigue siendo los protones, pero ahora los electrones son Z menos 3. Perdí 3 electrones. Y si tengo lo mismo, pero ahora menos 3, en este caso Z sigue siendo los protones, pero los electrones son Z más 3. Carga negativa, gané 3 electrones. Ya eso lo pueden ir anotando como, ahí para que no se confunda. Pueden ir anotando ese ejemplo para que lo tengan como referencia. Vimos también la tabla periódica, con lo que teníamos que tener ojo, entonces ver cuáles son metales, que serían todos los que están acá en celeste, los no metales son los que están en esta zona, y los gases nobles son la última columna. Y mucho ojo con los que le mencionaba del hidrógeno, que el hidrógeno está en la zona de los metales, pero está infiltrado. El hidrógeno es un no metal. Y repasen las propiedades para que vayan asociando cada elemento con, o cada grupo de elementos con estas que salen aquí. O sea, saber que si les dicen que un elemento cualquiera es buen conductor de calor y electricidad, yo digo, ah, ya, es el metal. Si me dicen que poseen brillo, metal. Si me dice que no es dúctil ni maleable, no metal. ¿Ya? Entonces vamos a ir asociando las propiedades con el grupo al que pertenece. Y que los gases nobles son los inertes, no reaccionan, son muy estables y son el modelo a seguir para todo el resto de los elementos. Eso fue lo que vimos en el ensayo. Vayan repasando los ejercicios, se van apoyando con el video. Si tienen dudas nos pueden preguntar. ¿Ya? Eso. Espero que les vaya súper bien, que tengan una buena semana. Eso.